El día de hoy vamos a hablar acerca de la bacteriología de la Treponema pallidum. Esta presentación fue hecha por Alvarado Ramírez Atziri y Ibarra Quevedo Jimena Guadalupe del grupo 3K. Como índice tenemos a la morfología y estructura, identificación y subtificación, toxinas y enzimas, epidemiología, patogénesis, inmunidad y manifestaciones, diagnóstico, tratamiento y prevención y resistencia microbiana. Treponema pallidum es el agente causal de la sífilis, enfermedad de transmisión sexual que se reconoció por primera vez en el siglo XVI. Su evolución prolongada y sus notables variaciones clínicas a menudo resaltan en sus manifestaciones clínicas por un estado de parasitismo desequilibrado que dura décadas. La sífilis constituye una extensión del equilibrio de parasitismo y enfermedad. Morfología y estructura. Son bacterias gram negativas, es una espiral fina que mide de 0.2 micrómetros de ancho y de 5 a 15 micrómetros de largo. Su morfología en espiral es consecuencia de una pared celular flexible de peptidoglucanos, alrededor de la cual se encuentran varias fibrillas axiles. Podemos observar en la imagen que tiene un nucleoide, ribosomas, la fibrilla axil, membrana plasmática, vaina externa, microtúbulos, pared celular y el cilindro protoplasmático. Ahora, para su identificación y subtificación. Para la subtificación tenemos a las pruebas serológicas, que es la determinación de anticuerpos en suero, como la prueba RPR o VDRL. Son el método más común, pero no distinguen entre sífilis y otras treponematosis. También se pueden usar técnicas moleculares, detección directa de Treponema pallidum en lesiones o tejidos utilizando PCR, que proporciona un diagnóstico más preciso. La RPR, que es reagina plasmática rápida, es una prueba no treponémica, lo que significa que no detecta directamente a la bacteria que causa la sífilis, sino los anticuerpos que el cuerpo produce en respuesta a la infección. Es más sensible que la VDRL, lo que significa que es más probable que detecte una infección incluso en etapas tempranas. Es más fácil y rápida de realizar. Puede ser utilizada para el diagnóstico y seguimiento de la sífilis, pero los resultados positivos deben ser confirmados con pruebas treponémicas más específicas. La VDRL es una prueba no treponémica, es más específica que la RPR, lo que significa que es menos probable que produzca resultados falsos positivos. Esta utiliza el método de detección de la floculación de antígenos. Este método empieza con que los antígenos que participan en la floculación pues son típicamente partículas grandes, como bacterias o células, que son insolubles en el líquido en el que se encuentran. Cuando un anticuerpo se une a un antígeno, forma el complejo antígeno-anticuerpo. Si el antígeno tiene múltiples sitios de unión para el anticuerpo, los complejos antígeno-anticuerpo se pueden unir entre sí formando redes más grandes. Entonces, la formación de estos agregados o flóculos es a lo que se le conoce como floculación. Los flóculos son visibles a simple vista o bajo un microscopio y son una señal de la reacción antígeno-anticuerpo. Esta floculación es una técnica muy común en las pruebas serológicas, como ya mencioné, la VDRL para la sífilis, donde se utiliza el antígeno de cardiolipina para detectar antígenos contra la enfermedad. Sus características de crecimiento es que es un microorganismo microaerófilo, lo que quiere decir que necesita pocas cantidades de oxígeno para sobrevivir y reproducirse. En líquidos de suspensión apropiados y en presencia de sustancias reductoras puede conservar su movilidad de 3 a 6 días a 25 grados centígrados. En sangre completa o plasma almacenada a 4 grados centígrados, los microorganismos siguen siendo viables durante 24 horas. Sus reacciones a los agentes físicos y químicos pues son la sequedad y el incremento de temperatura mata con rapidez a las espiroquetas. Los treponemas son inmovilizados y destruidos a muy breve plazo por arsenicales trivalentes, mercurio o bismuto. La penicilina es un treponemicida en concentraciones muy pequeñas y su genoma también es un cromosoma circular que tiene un promedio
de pares de bases pequeño. También para su identificación pues tenemos sus aspectos morfológicos como la motilidad, es muy móvil con movimiento de tipo sacacorcho, incluso después de adherirse a la célula. Y para su visualización necesitamos un microscopio de campo oscuro o contraste de fase, ya que no se tiñe bien con colorantes convencionales. Toxinas y enzimas. Sus proteínas de membrana presentes contienen lípidos con uniones covalentes en sus terminaciones aminos. Los lípidos fijan las proteínas a la membrana citoplasmática o externa y se vuelven inaccesibles las proteínas a los anticuerpos. Treponema pallidum posee alunidasa, la cual refuerza la capacidad invasora. También, la cardiolipina es un componente importante de los antígenos de la treponema, ya que la cardiolipina pues es un tipo de fosfolípido y que se encuentra en la membrana interna de las mitocondrias. Es esencial para la función mitocondrial y la producción de energía. Y también es importante en la coagulación de la sangre y en algunos casos puede ser un objetivo de los anticuerpos en enfermedades autoinmunes. Después, las espiroquetas hacen que surja una sustancia similar a los anticuerpos, la reagina, la cual junto con el anticuerpo antitreponémico se usan para el diagnóstico serológico de la sífilis. Epidemiología. Treponema pallidum es un patógeno exclusivo de los humanos. La infección se adquiere por contacto sexual directo con una persona que tenga lesiones sifilíticas primarias o secundarias activas. Con menos frecuencia se disemina por compartir agujas o contacto no genital, que es por la boca. La transmisión placentaria al feto se da en los primeros 3 meses de la infección materna. La enfermedad tardía no es infecciosa y la persona infectada puede ser contagiosa de 3 a 5 años durante la sífilis temprana. Bueno, vamos a continuar con el tema de la patogénesis de esta bacteria. Bueno, continuamos con la patogénesis de esta bacteria. La espiroqueta alcanza los tejidos subepiteliales por la pérdida continua de la piel o el paso entre células de la mucosa. La diseminación es básicamente el cómo se esparce la infección o la bacteria por todo nuestro organismo, y esta ocurre a partir de lesiones de la mucosa y pues se dirige hacia la sangre, y esto ocurre pues de manera rápida. El desarrollo de lesiones es principalmente una endardetitis, perdón, que pues son arteriolas de bajo calibre que muestran edemas y proliferación de células endoteliales, reduciendo y obstruyendo la irrigación local, y esta se produce junto con granulomas por la multiplicación lenta. Las endarderitis pues se ve como ahí en la imagen, y las úlceras cicatrizan, pero las espiroquetas se diseminan. Las úlceras pues son manifestaciones típicas de la sífilis, pero es algo que vamos a ver más adelante. La enfermedad suele ser asintomática hasta la etapa secundaria, que más adelante también vamos a ver las etapas. Sin los factores de virulencia que explique la destrucción de los tejidos, solo parece existir una lesión por respuesta prolongada de hipersensibilidad del tipo tardía a la persistencia de la bacteria. Y esta bacteria, pues cabe mencionar que pues también desencadena una mínima respuesta inmunitaria. Y pues la lesión también se debe a la respuesta de hipersensibilidad prolongada que acabamos de mencionar. La siguiente pues es la inmunidad y las manifestaciones que se pueden llegar a presentar por esta enfermedad o por el ingreso de esta bacteria. La inmunidad se desarrolla lentamente y también se desarrolla de manera incompleta, lo que quiere decir que pues en realidad, a pesar de que el cuerpo o el sistema inmune puede luchar contra la bacteria, nunca desaparece o nunca la eliminan por completo. Lo que hace que presente pueden llegarse a presentar casos de reinfecciones. No aparece hasta la etapa latente temprana, que también vamos a mencionarlo más adelante. Los mecanismos inmunitarios relacionados no eliminan la bacteria, como ya lo dije anteriormente, por lo que es incompleta, pero involucran las respuestas del tipo celular, que
Pues predominan las lesiones sifílicas con presencia de los linfocitos T, que son los CD4 y los CD8, y de macrófagos activados. Y estos participan en la eliminación, hasta donde se pueda, del treponema pallidum, pero en lesiones tempranas. Y también está el mecanismo humoral, que son anticuerpos para el treponema pallidum, que tienen como blanco las proteínas de la membrana externa, lo que lo inmoviliza, lo que hace que se inmovilice y se destruya el treponema. Y pues los anticuerpos también están relacionados con la resistencia a la reinfección. Ahora para pues explicar las manifestaciones tenemos que saber que la sífilis se divide en ciertas etapas o hay de diferentes tipos de sífilis, empezando con la sífilis primaria. La manifestación principal de esta pues es la aparición de una úlcera que también se le denomina pápula evolucionada, indolora, lo que pues quiere decir que no causa dolor, y esta está ubicada en genitales externos, cuello uterino, región anal o bucal, los cuales pues están relacionados más que nada, son zonas relacionadas con el coito. Cuando esta úlcera se vuelve firme en su base y sus bordes se elevan, recibe el nombre de chancro, que pues es la manifestación con la que clínicamente podemos llegar a diagnosticar con más facilidad este padecimiento. Y el periodo de incubación puede llevar de 3 hasta 90 días, pero en la mayoría de los casos pues llega siendo de 3 semanas. La siguiente pues es la sífilis secundaria o diseminada. Este término pues ya lo expliqué y pues es importante porque pues esta se desarrolla de 2 a 8 semanas después de la aparición del primer chancro y se caracteriza por la abundante cantidad de espiroquetas que pues es parte de la característica de la diseminación, perdón. Las principales manifestaciones clínicas pues, son el exanema maculopapular simétrico, que es como se observa en la imagen, que son esas manchitas en la piel, adenomegalias generalizadas que no causan dolor, y el fiebre y malestar general, así como el condiloma plano, que son erosiones verrugosas también indoloras, y esto ocurre o aparece más que nada en sitios calientes y húmedos, que son como la entrepierna, las axilas, el cuello, etcétera. Em, las lesiones se pueden llegar a resolver, pero la enfermedad puede continuar en una tercera parte de los pacientes. También cabe mencionar que pues se le denomina a esta etapa como diseminada, porque las lesiones se mueven hacia otras partes del cuerpo, como el tronco, las extremidades, las palmas de las manos, como se ve en la imagen, en las plantas, la cara, etcétera. La siguiente etapa o el siguiente tipo de sífilis pues es la latente. Esta se caracteriza porque pues no hay manifestaciones clínicas como en las pasadas, pero pues sigue existiendo la bacteria dentro del organismo y sigue activa y esto pues hace que también continúe el riesgo de transmisión por sangre. Se divide en una etapa temprana y una etapa tardía. Durante la temprana existe la posibilidad de recaídas secundarias, lo que quiere decir que pues las manifestaciones que acabamos de mencionar anteriormente pueden llegar a aparecer y esto pues lógicamente interrumpe esta sífilis latente, lo que pues quiere decir que recae en una sífilis secundaria. Y pues en la etapa tardía, que puede llegar a ser durante más de 4 años, desaparecen las recaídas, no pasa esto de las reapariciones de manifestaciones clínicas y el paciente se torna resistente a la reinfección. La siguiente es la sífilis terciaria, que estas pues puede aparecer después de 15 o incluso 20 años, muchísimo tiempo, y depende de los sitios corporales afectados. Durante esta etapa pueden llegar a ser afectados bastantes sistemas del organismo, pero pues se hace énfasis en dos, específicamente en el sistema nervioso central y en el aparato cardiovascular. Cuando la sífilis llega a afectar el sistema nervioso central, se le denomina neurosífilis y conlleva pues varias manifestaciones clínicas, como la meningitis crónica, que viene con cambios degenerativos y psicosis, la desmielinización, que causa, perdón, neuropatías periféricas, y la paresia, que pues viene con muchos cambios, incluidos
los cambios en los reflejos, en el afecto, en el estado sensorial, en el lenguaje y entre otros. Y cuando afecta el aparato cardiovascular se denomina sífilis cardiovascular, que viene con aortitis o gomas. La aortitis, pues es la inflamación de cualquiera de las zonas o de la aorta. Incluso puede llegar a afectar la válvula aórtica en el corazón y produce aneurismas. Y las gomas, que son granulomas localizados y destructivos, que se pueden llegar a ver como lesiones en masa o incluso como tumores. La imagen que podemos ver aquí es de una goma rota y se presentó como una tumoración y viene con una úlcera y se encuentra en el paladar duro. Ahora, la sífilis congénita, pues es una sífilis, por así decirlo, heredada. Y los fetos, a partir de los 4 meses de gestación, son los que pueden llegar pues, a heredar, por así decirlo, esta enfermedad. Lógicamente viene a partir de una infección materna no tratada y puede ocasionar desde una pérdida fetal hasta como tal una sífilis congénita, que para un bebé equivale como a una sífilis secundaria o diseminada de un adulto. Y dentro de las manifestaciones clínicas, pues está la rinitis, el exanema, incluso cambios óseos. También podemos ver, pues, algunas máculas en las imágenes que pues están aquí en la presentación. Ahora vamos a hablar del diagnóstico, los métodos de diagnóstico, el tratamiento y la prevención. El diagnóstico se puede llevar a cabo de muchas maneras, pero los métodos pues, más conocidos o más eficaces son a través de la microscopía y de las pruebas serológicas. Específicamente para la microscopía, se sabe que el treponema pallidum puede observarse en campo oscuro, como se ve en la imagen, específicamente de lesiones primarias y secundarias, pero la prueba o la muestra más bien que se necesita para esto tiene que ser del líquido de lesiones bastante profundas e incluso puede llegar a ser negativo por la poca cantidad de bacterias que se pueden llegar a encontrar en estas lesiones. Las siguientes son pruebas serológicas que se dividen en treponémicas y no treponémicas. Las no treponémicas miden anticuerpos contra la cardiolipina, que se le llaman reaginas, y alcanzan sus concentraciones máximas en la sífilis secundaria. Las más conocidas son la reagina plasmática rápida y la Venereal Disease Research Laboratory. Y ahora hablando de las treponémicas, pues como podemos deducir, detectan anticuerpos específicos ya contra la bacteria del treponema pálido. Estas pruebas treponémicas específicas se utilizan más que nada para verificar em, o confirmar las pruebas anteriores no treponémicas y estas permanecen positivas durante toda la vida. Y pues específicamente para la sífilis congénita, lo que se busca en estas pruebas serológicas, pues es la IgM. Hablando del tratamiento, pues se sabe que la penicilina es el preferido en todas las etapas. Puede haber excepciones o hay casos en los que probablemente se necesite o se recomiende, por así decirlo, otro tratamiento. El problema es que pues no son tan eficaces como son la penicilina. Se recomiendan generalmente otros antimicrobianos, como la cloxicilina. Puede ser por situaciones como la hipersensibilidad al tratamiento, incluso reacciones alérgicas que puedan llegar a tener a este. Pero incluso en todos esos casos, lo que más se recomienda es usar la penicilina. No se recomienda usar otro tipo de tratamiento, otro tipo de antimicrobiano por la eficacia que tiene la penicilina. Y pues lo que se hace más que nada es una desensibilización, que lo que se hace específicamente es pues hacer más pequeñas las dosis para que pues pueda llegar a ser consumible, por así decirlo, y totalmente eficaz el tratamiento. Y hablando de la prevención, pues lo mejor es la práctica de un sexo seguro con anticonceptivos de barrera, específicamente los condones, y pues actualmente, pues porque no hay vacunas. Ahora vamos a hablar de la resistencia microbiana,
La principal preocupación es su resistencia contra otros antimicrobianos o antibióticos, como ya lo dije anteriormente, específicamente pues macrólidos, vienen siendo como acitromicina, eritromicina, que son tratamientos que se utilizan para muchas otras infecciones causadas por otras bacterias. Se sabe que la penicilina es el tratamiento más eficaz, pero incluso con ese tratamiento pues se sabe también que hay fallas y pues pueden ser por factores como una dosificación inadecuada, como problemas logísticos en el suministro, específicamente pues la escasez de la penicilina, reacciones alérgicas, que como dije, lo que más se recomienda es la desensibilización o una falta de adherencia del paciente al tratamiento. Esto pues es muy importante recalcarlo por la posible resistencia que pues ha existido durante estos últimos años y que pues se dice que como van las cosas, pues puede llegar a haber a uno aún más grande dentro de los próximos años. Entonces es muy importante conocer cuando hay una resistencia o no a antimicrobianos, porque pues también el tratamiento es muy importante y es importante darles una calidad a los pacientes que puedan llegar a tener esta enfermedad. Esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por la atención.